Tenemos al presidente de Anadegas, al pasado presidente de Anadegas, a don Rafael Polanco, lo tenemos en la línea. Buenos días, para que nos hable un poco de esta práctica o de esta información que se está dando. Bienvenido. Buenos días a todos. Realmente, básicamente, cuando se habla de pesaje, básicamente es de GLP, no de gasolina o combustible líquido. Okay. No, pues son dos medidas diferentes. Sí, una de las formas más fáciles de medir precisamente los combustibles o un producto que genera energía para los vehículos es precisamente los combustibles líquidos, debido a que su compuesto es líquido, claro. Diferente al GLP, que sí ha habido muchas dificultades en las envasadoras de gas con engaños a los clientes. En el caso nuestro son precisamente a través de dispensadores que miden volumen de combustible. Y evidentemente lo que le sugerimos a los clientes siempre es que miren en la pantalla del dispensador, y que muchas estaciones que están registradas a nivel nacional, el 70% son miembros de Anadega, y que son administradores independientes y propietarios independientes que están en su negocio viendo lo que es el despacho de los combustibles, y que en la mayoría de las provincias los usuarios conocen al dueño de la estación. Es un tema más bien de honestidad y de seguimiento a los usuarios, que evidentemente ningún dueño de estación de servicio va a hacer un daño para un consumidor que va continuamente a su estación. Señor y Polanco, personalmente. Pero no me diga que no hay algún tipo de supervisión en esta situación, porque algo tiene que estar andando mal. Si a usted le cobran 1,000 pesos por gasolina y le echan menos, en algún sitio tiene que haber un descuadre, y eso lo tiene que saber el dueño de la gasolinera. Bueno, mire, el dispensador es preciso. Lo que se despachó 1,000 pesos, es 1,000 pesos que se despachó al usuario. De eso usted puede estar seguro, porque inclusive semestralmente se revisan los metros de Digenor, que estamos a los metros de las estaciones a través de Digenor. Si evidentemente hay un bombero que puede cometer una falta de que le pudo engañar a un cliente porque le echó marcado, le echaron un motor y después le echaron a esa persona, quien se queda con ese dinero evidentemente es el despachador, no nunca la estación de servicio, porque lo que se cuadre con los contadores de los dispensadores. Rafael, sí, diga. Sí, pero está muy bien. Lo primero es que Emilio Vázquez, que es el presidente de Anadega, de manera, lo entiendo yo y no conozco a Emilio, pero creo que hasta un poco irresponsable la declaración de desligarse. O sea, yo soy el dueño de este negocio, pero están engañando a la gente allá afuera en mi negocio, de lo que yo vendo, pues yo me desligo de eso. Yo no tengo que ver con eso, ¿eh? Eso es el despachador ya. Entonces, decirme eso a mí como cliente, sinceramente, Rafael, o sea, pero entonces, ¿a quién le reclamo? ¿De quién me protejo? Porque, o sea, ¿qué hago? O sea, al final soy yo como cliente. Si tú como dueño de estación no tienes que ver con eso, entonces tú me dices, mira, ven para acá y saca una pistola a ver que no te atraquen, y eso no es así tampoco. No, totalmente correcto por eso les reitero que las estaciones básicamente que no son manejadas por las transnacionales, que son de los detallistas de combustible, que tienen una cara, que tienen un nombre, principalmente en la provincia, usted conoce al propietario, y el propietario está en la disposición, si existe, entiende que le ha habido algún polo dentro del despacho de combustible al momento de haberlo recibido, tiene todo el derecho de reclamarlo a la administración. Y eso ocurre en unas que otras estaciones, y evidentemente cada quien tiene que estar dándole respuesta a sus clientes, evidentemente para informar precisamente o para buscarle solución. Y si un bombero está cometiendo una falta, el dueño, el propietario, tiene que hacer lo correctivo del lugar. Pero cada quien tiene que estar en su negocio y dándole respuesta a las inquietudes de cada uno de los usuarios. Eso es totalmente cierto. Rafael, y en Anadega no hay una comisión de ética que supervise el negocio del cual viven muchos empresarios en la República Dominicana. Aquí en la capital, el 90% de la gente sabe dónde se mezcla la gasolina con el gasol, y se le vende esa gasolina mala que daña los motores. Y Anadega nunca ha dado una sanción, ni ha dicho quién es, ni dónde dejar de comprar. O es que hay un autoencubrimiento, quizás como sucede a veces con el colegio médico, con algunos cirujanos plásticos. Mire, con relación a eso, cualquier tipo de queja que ha habido dentro de la institución, eso evidentemente se ha sancionado hace muchísimo tiempo,
porque el detallista de combustible, los márgenes que hoy recibe en cuanto al despacho de combustible, más los costos de verdad profesionales, le permiten mantener su negocio dentro de los límites de un negocio digno en ese sentido. Entonces sí, Anadega existe sus sanciones. Hace mucho tiempo no ha habido ningún tipo de reporte al respecto. Los teléfonos de Anadega, todo el mundo lo conoce, se pueden dar públicamente. Para cualquier tipo de queja que tenga un usuario, pueda decirlo, y uno realmente hacer las investigaciones, ya el comité disciplinario y el consejo directivo, a ver cuál es la situación que pasa. Ahora, lo que ha habido en el mercado de combustible en República Dominicana es un gran desorden, no en las estaciones de servicio, son un gran desorden en lo que es la distribución y la mafia de combustible a nivel de nacional. Entonces, las estaciones de servicio se cuidan, evidentemente, en casi un 100%, que son de las afiliadas de Anadega, se cuidan precisamente de las compras de combustible que no sean avalados por una factura proveniente de la Refidomsa, de Refinería Dominicana de Petróleo, a través de su distribuidor, que es lo que garantiza un combustible que evidentemente no tenga una mezcla o tenga una dificultad. En la actualidad también hay un seguimiento continuo por del despacho de refinería a las estaciones de servicio para evitar algún tipo de contaminación mezclada en el camino que pueda haber a través de un desapresivo. Entonces eso nosotros, cada uno pendiente a su negocio, vive precisamente vigilando esa situación, porque cualquier situación de mezcla o de contaminación va a dañar precisamente su negocio, y lo que se preserva es precisamente mantener la clientela conforme y segura. Y lo que le recomendamos a los usuarios es que cuando vayan a echar combustible lo hagan en una misma estación que usted está acostumbrado, porque si usted echa una estación y echa cualquier otra estación y hay un daño en su vehículo, usted no va a hacer ver dónde fue. Por eso hay personas que tienen acostumbrado a echar en una misma estación, y eso es importante, de tener un lugar fijo para echar combustible. Dos cosas me gustaría, don Rafael. Primero, entonces la mafia está en el transporte. Y segundo, ¿cuáles son las principales denuncias que se hacen? Yo me imagino que hay cierta suerte de acercamiento con Proconsumidor. ¿Cuáles son las principales denuncias que se hacen? Pero sobre todo la primera, ¿la mafia entonces está en el transporte? Mira, la mafia está desde la importación. La mafia está en la misma distribución y en el transporte. Y pudiese decir, si alguien está afectado a través de una estación de servicio, diga, mire, el que hace lo malo, al fin y al cabo, realmente tiene su consecuencia. Nosotros hemos sabido de estaciones de servicio que en un momento estuvieron afiliadas a Navega, que han hecho situaciones difíciles o indebidas, y hoy en día están prácticamente cerradas. Entonces lo correcto es venderle el combustible de manera que usted recibe y procurar de que usted cuando lo recibe no tenga una mezcla. Y para eso se ha instruido a los detallistas de gasolina de Anadega que al recibir un camión le hagan las pruebas y los procedimientos debidos para evitar algún tipo de contaminación a recibir un combustible y que usted pueda afectar a sus usuarios por descuido a recibir el combustible. Entonces aquí hay una mafia de arriba abajo, pero básicamente está concentrado en la importación, que se sabe que después de la ley 112 se abrió la libre importación. Aquí hay una comercialización brutal del gasoil, aquí hay un engaño del GLP, las envasadoras de gas, y la cual no tienen tampoco una certificación legal que puedan vender a los vehículos. Aquí lo que hay un relajo con eso, por Dios. Polanco, entonces si ha querido estar bien claro, dice dentro de detallistas de combustible, quien hace algo mal lo paga, porque los mismos usuarios lo rechazan posteriormente, porque eso se siente cuando hay algún tipo de mezcla en los vehículos que han sido afectados. Señor Polanco, pero de esa mafia de la cual usted habla, no son de 100 pesos y 200 pesos, de miles de millones de pesos. ¿Tiene conocimiento claro el Ministerio de Industria y Comercio, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público? ¿Ustedes han denunciado eso con documentos y pruebas? Claro, nosotros lo hemos denunciado cuando fuimos presidentes de Anadega, en la actualidad, precisamente de la comercialización ilegal de los combustibles en República Dominicana, principalmente del diésel. Y una de las cosas que lo provoca es la diferencia de precio existente entre los mercados internacionales y el mercado local. Si tuviéramos una transparencia en el precio de los combustibles en República Dominicana, basada en que sea de manera pública la fórmula de cálculo y publicada semanalmente, como dice la ley 112 y el reglamento 307-01,
nosotros no tuviéramos menos problemas, o si tuviéramos un diésel con menos impuestos de lo que tiene hoy en día, o cero impuestos, en el caso del diésel, básicamente, que es una propuesta que hemos estado elaborando de Ana Vega, y que el Estado a través de otros carburantes pueda tener los impuestos para compensarlo, entonces no hubiera esa mafia. Esa mafia es la diferencia de precio, esa mafia son los subsidios que se dan a grandes empresas multimillonarias que reciben combustible, solo ahí lo venden. Aquí hay un negocio con ese mercado de combustible. Bueno. Las estaciones de servicio no se está vendiendo diésel ya. Las estaciones no venden diésel ya. Se está vendiendo en cualquier sitio, menos en las estaciones de servicio. Bueno, gracias Rafael Polanco por las informaciones y por habernos aceptado la llamada. Nosotros nos vamos a una pausa con la siguiente reflexión.